Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Nosotros somos Ana. Ricardo y Ana. Amén. Y estamos aquí para compartir la palabra en este día, para que el Señor sea glorificado. Vamos a empezar con una oración para entregarle este devocional al Espíritu Santo, para que pueda llevar su semilla a la tierra más fértil que es usted. Amén. Le damos gracias a Dios por permitirnos una vez más estar aquí delante de su presencia. Gracias le damos a Dios porque confiamos que solo Él es el todo para nosotros. Por eso estamos aquí, Padre, gracias. Quédese de principio a fin en este devocional, Padre, y que la persona que pueda conectarse el día de hoy tenga hambre y sed de ti, Padre, solamente. Quitamos todo obstáculo en el nombre de Jesús desde ahora, Señor. Toda piedra de tropiezo que quiera venir a impedir el propósito suyo en nosotros es derribado ahora en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Pues el tema de hoy es el poder de Dios. Cuando nosotros pensamos en el poder de Dios, nos vamos a ir directamente a Hechos 8:13. Amén. Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Entonces también creyó Simón, Pedro, y habiéndose se bautizó y estaba siempre con su hermano Felipe, y vieron grandes señales y milagros que hacía Jesús, y estaban atónitos. Atónitos significa sorprendidos. Entonces Jesús es la manifestación en la tierra de lo que él miraba hacer al Padre, y él hacía lo que decía el Padre. Entonces era una unción que él tenía, y era una unción que también se pasó a sus discípulos. Estaba sobre Felipe y también sobre nosotros. Y hay unción para sanar personas con dolores. El mismo Señor Jesucristo nos dio autoridad, pero en la medida que vayamos creciendo en intimidad con el Señor, a través de la oración, el ayuno, a través del sometimiento en humillación a Él, y sabiendo siempre, dándole la gloria y la honra al Señor Jesucristo, que es nombre sobre todo nombre, y Él ya nos da las armas, nos da la sangre preciosa para que nosotros podamos tener esa autoridad de solicitarle en ruego al Señor para que pueda interceder por nosotros, para que haya sanación, para que las enfermedades desaparezcan. Muchas veces los doctores sentencian, pero el que tiene la última palabra es el Señor. El Señor también está listo para hacer milagros creativos. Pondrá órganos donde hacían falta, hará que piernas se estiren, hará crecer orejas donde no había. El ciego mirará, el mudo hablará, el sordo escuchará. Entonces, esos son los milagros creativos del Señor, y la honra y la gloria es para Él. Entonces, Él va a levantar paralíticos, Él va a reemplazar huesos, va a cambiar corazón de piedra por un corazón de carne. Y entonces, inclusive, y yo se lo puedo decir, esto mi esposa lo sabe, muchos de ustedes que me conocen lo saben, e inclusive el Señor quita hasta las deudas. ¿Cómo no voy a estar agradecido con mi Señor Jesucristo si me ha quitado de encima a los bancos? Gracias a Dios, en algún día pues vamos a visitarlo para tal vez llegar a otras negociaciones de crédito, que lo dudo, porque el Señor le da sabiduría a uno para poder administrarse. Entonces, todo esto también depende de la fe que usted tiene. Todos tenemos la misma medida de fe, mas no todos tienen activada su fe. ¿Qué nos puede agregar de eso acerca de la fe? Bueno, es que la fe sin obras es muerta. Todos tenemos la misma medida, pero no todos la activamos, en la cuestión de que a veces estamos dependiendo de la fe de otros. Hermano, óreme porque necesito finanzas. No. Usted, en la medida que usted va teniendo intimidad con el Señor, usted no cargue a sus pastores, no cargue a los profetas, no cargue a otras personas con sus problemas. Los problemas son suyos. Derribe sus gigantes mediante el crecimiento y en la intimidad con el Señor. Usted tiene la autoridad, pero Dios no va a venir a honrarlo a usted si usted no lo honra a Él. Y honrarlo a Él es con integridad en todo. Su comportamiento desde que se levanta: Señor, qué bello día, me arrepiento, gracias, son grandes tus misericordias. Y así llevar un caminar de justicia que por revelación le va a caer a usted, porque la justicia de Dios
es incomprensible para nosotros. Si a usted le pegan una patada, usted pida perdón. Eso es lo que dice la palabra. Al menos yo prefiero pedir perdón a quien me patea, pero tener mi salvación segura en ese libro en donde mi nombre está escrito ahora. No entendemos la justicia del Señor, pero haga lo que el Señor Jesucristo nos dijo. Hay tantos ejemplos, hay tantas directas que nos dijo a nosotros. Solamente es que usted se ponga a estudiar la palabra para que esa medida de fe que Dios le dio se active y tenga usted la autoridad para pedirle en ruego al Señor que interceda en las oraciones que usted tiene. Entonces, dice así contextualmente, el paquete que nos dio Dios: la oración, el ayuno, el honrar al Señor en comportamiento, en honrarlo con nuestros bienes, con todo. Lectura de la palabra, en crecimiento, escuchar la palabra. La fe viene por el oír y el oír por la palabra. Así es. Entonces es muy importante que conozcamos tres características y muy importantes del poder que Dios tiene para nosotros. Y así nosotros tenemos la autoridad para poder ministrar y que el Señor se manifieste con milagros y prodigios. La primera es que el poder de Dios depende de su palabra. Entonces, no depende de nosotros, sino de lo que Él ya lo dijo en la palabra. Y la palabra lo respalda. Esta palabra está tan vigente hoy como lo fue ayer. En la palabra nos habla. Entonces vamos a leer en la primera lectura en Hebreos 1:3 con respecto a esto de que el Señor depende de su palabra. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hebreos 1:3, ¿verdad? Hebreos 1:3. Sí. El resplandor de su gloria y la imagen misma de la sustancia. La gloria del Señor es tan grande que no cabe. Yo creo que si nos presentamos ante la gloria del Señor, ¡pum!, nos fulmina. Yo creo que así aún, porque nosotros somos como escoria en la presencia del Señor. Pero Él es nuestro abogado. Él es el que puede intervenir, puede hacer intercesión por nosotros, porque Él es la sustancia, Él es el verbo, Él es la palabra. Y la palabra es sustentada por Él mismo, y Él se respalda en sí mismo, en su palabra. Entonces está fundamentado el Señor en su palabra. Por ejemplo, vamos a ver qué permite que el mar se mantenga en sus límites. Es la palabra del Señor, y eso lo respalda en Génesis 1:9. Dijo también Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco, y fue así. Y la palabra dividió lo seco de los mares. Así que Él se respalda por su palabra. Entonces, ¿y qué hace que la tierra produzca fruto? Que da en semillas según su género. ¿Qué nos dice Génesis 1:12? Génesis 1:12. Génesis 1:1 o 1:12. 1:12. No se preocupe. Bueno, Él creó los frutos según su género y lo dijo con la palabra. Y también, ¿qué nos dice Isaías 55:11? Váyase de un solo a Isaías 55:11. Y así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Entonces dice, así será mi palabra. Está hablando el Señor de señores, el Rey de reyes. Está dando su palabra que sale de la boca de Él. No volverá a Él vacía, sino que hará lo que Él dice que se hará. Y será prosperada en aquello para lo cual fue enviada esa palabra. Entonces Él es un Señor tan puro. ¿Y saben qué es lo único que conmueve al Señor para cambiar cuando da una sentencia? La humillación, el arrepentimiento. Un corazón contrito y humillado es lo único que detiene al Señor de cumplir su palabra. Porque Él es misericordioso, pero misericordioso y paciente en gran medida. Así que aprovechemos esa oportunidad que tenemos. Entonces, la segunda característica del Señor, del poder del Señor, es que todo lo que Él hace es para multiplicar.
Leamos a ver qué dice Juan 6, 9 al 13. Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Hay algo que debemos notar en esto. Esto fue el sermón en la montaña. No solamente fueron 5,000, fueron 5,000 varones y sus familias. ¿Cuánto? Sin meter los niños. Sin meter niños, sin meter los chineados, sin meter los ancianos. Estamos hablando de una gran multitud. Eso es uno de los momentos más impactantes de la vida de Jesús. Y quedó tan fatigado después, pero es que se fue a una barca a dormir. Pero lo que yo le quiero decir es que el poder de la palabra, Él dio gracias, gracias Padre, y partió los panes y se multiplicó. Y ese es el poder multiplicador del Señor. La palabra del Señor nunca regresa vacía. Entonces se multiplicó y alimentó a aquella multitud que lo seguía y lo sació de la palabra y lo sació también en alimento. Y sucedió porque todo lo que Dios crea está diseñado para ser reproducido, para multiplicarse. Pero miremos ahora el otro lado. ¿Cuál es el plan del anticristo? El anticristo quiere limitarlo a usted, que solo use una moneda, que lo limita a ciertos lugares, que solo puede comprar ciertas cosas. Incluso anula la reproducción de la familia. Y lo estamos viendo en estos tiempos, que esterilizan a las mujeres. Ya es un plan que está en acción. Así que la profecía se cumple, porque Maranata, ya el Señor está pronto para venir. Entonces, volviendo a esto, la multiplicación del Señor, el enemigo, en vez de multiplicarle, usted puede detectar que hay una iniquidad, o hay una maldición, o hay un problema en su vida, cuando le limita las finanzas, cuando le limita la salud. Entonces hay que orar y rogarle al Señor que rompa todos esos esquemas satánicos y diabólicos de nuestras vidas. Somos la generación de cambio, somos la generación del arrepentimiento, somos la generación de la restauración para nuestras familias. Que se rompan todos esos vicios, que se rompan todas esas maldiciones, que se rompan todas esas iniquidades, todos esos pecados latentes que tenemos. Que nuestras generaciones futuras salgan puras, y las que ya tenemos sean santificadas, porque si nosotros nos arrepentimos en esta tierra, ciertamente el Señor tendrá misericordia de nuestras generaciones también. Entonces, otra cosa que el enemigo ataca directamente y que nos limita es la familia. ¿Cuántos divorcios hay? ¿Cuánta negación de su propio género existe en este momento? No, arrepintámonos, busquemos a Cristo para no irnos al infierno. Entonces, siendo así arrepentidos, podremos tener acceso a ser ciudadanos del reino, a ser hijos de Él, porque estamos dentro de su voluntad. Y todo lo que está dentro de la voluntad del Señor nos es lícito, mas todo lo que está fuera de la voluntad del Señor nos es prohibido, nos es contado como pecado. No nos conviene. No nos conviene. Entonces, el enemigo quiere robarle la semilla. No permita eso. Usted vaya nutriéndose día a día a través de la oración. Escuche la palabra, lea la palabra, ayune, quebrántese humillantemente delante de la presencia del Señor, porque solamente Él puede cambiar las circunstancias. Recuerde, Él fue el que levantó a Lázaro después de 4 días y le dio vida otra vez. Entonces, solamente así podemos frenar al enemigo, mediante la autoridad que el Señor nos da por el poder de la multiplicación que Él nos autoriza. Otra cosa, el Señor, una característica maravillosa del Señor es que Él es creativo. Leamos en Salmo 62:11 a ver qué nos dice. Salmo 62:11. Una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder. Una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder. De Dios es el honor y solamente de Él es la gloria.
Así que Él tiene el poder para crear de donde no hay. Él crea la sustancia. El Big Bang es Él. Él es. Entonces vamos a ver qué dice en Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. De donde no había la palabra, el verbo se volvió sustancia. Somos nosotros creación de la palabra del Señor, del verbo. Entonces, Él puede crear todo de la nada. Dígame usted si usted puede hacer algo. No, ni yo puedo hacer nada. Yo puedo solamente pedirle en ruego al Señor que haga los milagros que necesita hacer en nuestra vida. Solamente Él puede crear de donde no hay, de lo que está perdido. ¿Y cómo sabemos que procede de Dios? Porque antes no existía. Y después Dios lo hizo todo nuevo. Usted no tiene idea quién era yo antes. Yo tenía un corazón de piedra. Yo tenía un corazón perdido que ya estaba condenado a muerte. Yo era una persona que estaba condenado a estar en una cama el resto de mis días. Ya no. Él me formó una columna nueva. Y mira, aquí estoy yo con mi esposa y estamos hasta chineando a la bebé. Entonces, Él hace de la nada, lo hace todo. Entonces, ¿y cómo sabemos que es del diablo también las cosas? Porque el diablo no crea, él solamente imita y distorsiona y pervierte. Entonces, tenga usted ¿cómo se dice? El discernimiento espiritual para poder detectar de dónde vienen los dardos y los ataques del enemigo. Porque el enemigo, el diablo, Satanás, es un falsificador. Allá en los cielos se adoraba al Señor con música y aquella cosa tan preciosa. Y Satanás lo pervirtió todo. Lucifer vino y se llevó 1/3 de los ángeles. Y ahora es una perversión la música. Es una abominación lo que se escucha. Y perdónenme a aquellos que creen que son músicos y que son talentosos. Pero eso de estar cantando adjetivos o sustantivos, o más bien, ¿cómo se llama? A, E, I, O, U. Del mundo. Sí, del mundo. Eso no es ni música, eso es una aberración. Perdónenme, pero discúlpenme. Pero bueno, eso es otro tema. Y otra cosa, Jesús vino a demostrar el poder del Creador. Vamos a leer en Juan 9:6-7. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Mire qué increíble es el Señor. De su propia saliva formó barro, lodo, y mandó a aquel hombre a lavarse al estanque, y aquel hombre regresó a ver. Entonces ahí vemos el poder manifiesto del Señor. Aquella persona estuvo a saber cuántos años, creo que 39, 37 años ciego, y en ese momento el Señor lo sanó, y eso quedó establecido en la bitácora de la palabra. Entonces, ¿cómo no maravillarse de un Señor que de la nada formaba? Yo vivo maravillado y me siento tan privilegiado de servir a un Señor que está vivo y vigente, que su palabra está viva y nunca regresa vacía. Entonces, cuando el Señor hace milagros, siempre va a pedir algo a cambio. Y lo que Él quiere es que nosotros seamos sometidos a Él. Él quiere nuestra salvación. Él quiere llenarnos de bendiciones. Él quiere llenarnos de la plenitud del propósito que Él tiene para nosotros. Pero nosotros tenemos que renunciar a nuestro propio ego, renunciar a nuestros pecados, renunciar a lo que fuimos. Un cambio de mente completo para poder accesar el reino de los cielos y poder ser llamados hijos. Entonces, Él creó ojos, pero uno tiene que ir a lavarse y caminar y levantarse. Él nos da la opción, pero también hay reacción de parte de nosotros. Tenemos que hacer algo. Siempre, sí. Todo es condicionado con el Señor. Y así debe ser, porque no todo es gratis. No todo. Si usted no trabaja, ciertamente no come. Y la Biblia lo dice. Si usted no come, ciertamente se enferma. Y ciertamente si usted se enferma, está condenado a llegar a un ataúd prontamente, a la última morada. Pero bueno, ya que estamos
teniendo la conciencia de que hay que reaccionar, entonces usted se va a alimentar con la palabra, se va a alimentar porque va a tener trabajo, va a trabajar duro, dando la mía extra, porque todo lo que usted haga, hágalo como para el Señor, aunque lo traten mal. Entonces, el poder le pertenece a Dios. Si usted dijo que usted era sano y usted anda en las sendas de justicia del Señor, ciertamente Él va a oírlo por misericordia y le va a sanar. Entonces, si usted quiere que sea prosperado a Él, usted lo va a hacer y Él la va a prosperar o le va a prosperar. Pero tiene usted que caminar en las sendas de Él, porque, repito, Él honra a quien lo honra y a quien no lo honra, lo desconoce. Y yo prefiero ser conocido y no pasar de panza. Quiero ir la mía extra. Quiero llegar hasta el lugar santísimo en el reino de los cielos. Entonces, Él liberta a los que están cautivos en pecado. Él sana las relaciones rotas. Él hace todo nuevo. Todo nuevo, dice la palabra. Entonces, hoy gocémonos y tengamos conciencia del poder de Dios. Amén. Y Él está aquí hoy para sanar y para prosperar y para liberar. Vamos a tener una última lectura en Génesis 22:5. Amén. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Entonces viene Abraham y le dice a sus siervos: espérenme aquí e iremos a adorar. La adoración es una ofrenda, es para el Señor. Es lindo cuando usted le adora, es como un olor agradable, dice la palabra, para el Señor. Entonces, si usted no tiene dinero, si usted no tiene que ofrecerle al Señor, o si no tiene tiempo de servir en su iglesia, adórelo, aproveche, adórelo, ayune, ore, porque el Señor es lo que quiere: un corazón contrito y humillado, muy arrepentido, un corazón que ahora ya Él pueda llamar santo, pero santo justificado por Cristo, por lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Así que vamos a cerrar en oración y damos gracias por el tiempo que nos han dedicado. Me han preguntado en los mensajes privados qué pueden hacer o qué hacemos nosotros. Mi esposa y yo trabajamos para un ministerio fuera de este país para poder dar desarrollo a Honduras. Y parte de nuestro trabajo es poder compartirle a usted la palabra. En Estados Unidos somos una organización de desarrollo, y si usted está en Estados Unidos y quiere apoyar la organización allá, ellos nos canalizan los fondos para ayudar a la gente más vulnerable en Honduras, en las zonas del sur, en las zonas donde la gente está más aislada, donde necesitan casa, becas, alimento, donde no hay nada, donde nadie más se atreve a ir. Ahí nos va a ver usted a nosotros. Amén. Entonces, le damos gracias al Señor. Cerramos en oración, amada esposa. Amén. Gracias le damos a Dios por la palabra del día de hoy. Reconocemos que Dios es milagroso para sus hijos. Reconocemos que las bendiciones, las sanidades, las restauraciones, las liberaciones van a llegar mientras usted y yo estemos viviendo bajo la voluntad de Dios, en el orden de Él. Padre, gracias por haberse quedado con nosotros en este tema. Esperamos, Señor, que haya caído en tierra fértil. Yo le invito a que levante su mano ahí donde está. Por favor, levante su mano y repita con nosotros la oración de fe, para que de hoy en adelante usted sea un experimentador de esa bondad, de esas maravillas, de esas promesas que usted bien merecida se la va a tener, habiendo usted recibido a Cristo en su corazón. Padre Celestial, repita conmigo: Padre Celestial, yo reconozco que soy un pecador. Reconozco que ese pecado me separa de ti. Hoy creo con mi corazón y confieso con mi boca que Jesús es el Hijo de Dios, que Él murió por mí en la cruz y que Dios el Padre lo resucitó de entre los muertos. Te pido perdón y me arrepiento de todos mis pecados, Señor. Renuncio a todo pacto con el diablo, con el mundo, con la carne, y me vuelvo a hacer un pacto contigo, Jesús. Por favor, entra a mi corazón para amarte y servirte cada día de mi vida. Cambia mi vida, por favor, de modo que si hoy muriera, pueda yo estar en tus brazos. Amén. Amén. Les agradecemos por el tiempo dedicado. El Señor les bendiga y muchas gracias. Bendiciones. Bendiciones.